hiciste una propuesta de un sistema de flotación asistida. ¿Qué es esto? ¿Qué estás viendo, digamos? ¿Qué es lo que de alguna manera te cierra y qué no te cierra del actual esquema económico? Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora comencemos. Si no hubiera elecciones de por medio, probablemente el gobierno encararía una resolución del tema cambiario diferente, que significa, bueno, cómo salimos del cepo y qué puede pasar. Yo creo que lo que Argentina tiene que garantizar es que si levanta el cepo o por alguna razón hay corridas cambiarias que en Argentina son habituales y considerando que hay 100.000 millones de dólares equivalentes en pesos entre circulante, depósitos y bonos que tiene la gente, vos tenés una masa de pesos enorme, de ninguna manera podemos hablar que el peso es escaso, pues el peso puede parecer escaso en algún momento, pero tenés una masa de pesos muy grande, no tenés ningún respaldo en dólares de esos pesos, y si hubiera corridas, si hoy subiéramos un tequila, vaya a saber, la devaluación puede ser el 100 o 200%, puede ser cualquier cosa. Entonces, vos necesitas un esquema en Argentina para la defensa del peso, si querés un peso fuerte o un peso que no tengas riesgo de hiperinflación, tenés que tener un sistema antipánico, que no lo podés lograr razonablemente acumulando reservas porque eso es muy lento, necesitas préstamos externos. Entonces, la pregunta es, ¿quién te puede dar esos préstamos? ¿El FMI o avalado por el FMI? Porque nadie te va a prestar tampoco plata si el FMI no te avala. Estamos hablando de cantidades importantes, no menos de 30.000 millones de dólares libres, nuevos, no para pagarle al fondo, sino para tener para intervención cambiaria. Entonces, ¿el fondo te prestaría 30.000 millones de dólares para que vos vendas a 1.000, 1.100, 1.200? No, porque ellos consideran que tenés un atraso cambiario, no van a cambiar sus metodologías porque vos se lo pidas, y entonces nunca te habilitarían para que vendas a esos valores. Ahora, ¿te pueden habilitar si tenés que vender a 2.000 en una situación de pánico? Y yo creo que ahí las probabilidades aumentan, tanto del fondo como de otros inversores. Entonces, juntarlo a Elon Musk con el JP Morgan, con este, con el otro, con BlackRock, con lo que sea, y podés armar masas de maniobra para contar con fondeos que te permitan solo para casos de pánico. Ahora, eso es la parte nominal, como diciendo, si hoy Argentina tuviera una corrida porque vino un shock externo como el de Brasil, pero multiplicarlo por 2, ponerle que en Brasil de pronto se va de las manos y se va a 10 el dólar de Brasil, bueno, tenés un lío terrible. Entonces acá tendrías una corrida espectacular. Entonces vos quedás a merced del mercado. Cuando tuviste el efecto tequila, te cayeron 20% de los depósitos. Hoy sería como que más o menos 20.000 millones de pesos quisieran convertirse a dólares en pocas semanas. Sería un desastre, sería un caos. Entonces, vos tenés que tener algo para lo nominal. Y para lo real, un esquema donde vos pudieras tener un techo cierto del dólar, en este caso 2.000, porque yo sugiero, podrías tener una devaluación real, si lo administras medianamente bien, del 30-40% o hasta 50%, y dirás, bueno, ese dólar ya no es tan barato, ya es un dólar más bajo que el que hubo en los años 2000, que fue justamente de 2000 a valor de hoy, pero esta discusión de cuál es el tipo de cambio real de equilibrio en Argentina, podría decir, mira, si el mercado te avala, tener el dólar bajo, pero si el mercado no te avala, tener un sistema que te permita corregir en forma no súper explosiva, porque si vos finalmente Argentina tuviera que devaluar real y vos lo contenés para ganar las elecciones, para bajar la inflación, pero entonces que te va a saltar en 2026 o en algún momento, entonces vas a tener una corrección traumática. Entonces, si vos te fijás, el propio Sturzenegger en un libro que hizo en su momento, Yo me quiero ir, decía que lo que pasó en el 2002 terminó siendo una corrección traumática de algo que Argentina tenía que hacer, que era tener un dólar más alto. Pero es como que vos tenés que poder tener un sistema que te permita esa flexibilidad, no cualquier flexibilidad, porque cualquier flexibilidad es hiperinflación. Pero decir, che, el dólar está en 1.000 o 1.300 para ponerlo en valores de hoy, o en términos reales, ¿en qué valor podemos tenerlo? Ahora, tengo una consulta respecto a esto. ¿No es esto lo que está buscando Caputo, que justamente está abriendo la negociación con el fondo para cerrar en el primer cuatrimestre, que está buscando los repos, que está buscando financiamiento? Es decir, por ahí uno puede decir también la virtud de este esquema es que se hizo sin financiamiento.
Es decir, hacerlo con un préstamo del FMI o hacerlo con, no sé, con un préstamo del Tesoro norteamericano o de bilaterales es una cosa, pero todo este esquema se hizo sin financiamiento. Es decir, una economía no podía salir al mercado de capitales y que encima los organismos internacionales le tenías que pagar más de lo que te desembolsaban. Este año se le pagó más de lo que te desembolsaron. Sí, yo te diría dos cosas. Una, lo que yo estaba proponiendo es es una línea contingente, no que te den la plata, sino que te digan, che, hay una línea contingente solo y solo para usar en caso que el dólar vaya a un determinado valor. Yo sugiero que sea 2.000. Si no, no lo puedes usar. No lo puedes usar para pagar deuda, para intervenir en el mercado para otras razones, para pagarle al fondo, para esto. No, es solo para intervención cambiaria, que es un tema siempre difícil con el Fondo Monetario. Ahora, yo creo que lo que está haciendo Caputo ahora es buscar fondeo, que me imagino que va a ser adelantar parte de lo del fondo, pero que es para pagarle al fondo, y que no te van a dejar usar para intervención cambiaria. A lo mejor para un momento, una crisis, y que usas 1.000 millones, 2.000 millones, pero no para una situación como la que yo estoy describiendo, que sería una situación de corrida significativa. Entonces, plata fresca para intervención cambiaria, yo creo que es un tema que siempre fue muy difícil con el fondo. Cuando nosotros logramos que nos habilitaran intervención cambiaria, ya era tarde, ya no había dólares, ya era... para el fondo siempre es un tema muy complicado, y más cuando ellos piensan que hay atraso cambiario. Entonces, por más que Trump le dé la mano que le dé, yo no veo que ahí el fondo vaya a aflojar. Pero por supuesto que está bien que traten de cerrar un acuerdo con el fondo y que traten de garantizar que lo que hay que pagarle al fondo lo recibas por anticipado, algún ripo para pagar los bonos de julio. Está todo muy bien eso, pero tenés algo, una cosa pendiente. Yo, para salir del cepo tenés que arreglar el tema de los dividendos con las empresas, que en la propuesta yo propongo que se arregle. Yo conozco empresas que tienen dividendos acumulados y que no están, y me dicen, no, el gobierno nunca se acercó para negociar con nosotros esto. Todavía es un tema pendiente y es el único tema verdaderamente importante a nivel de stocks. El problema de stocks no eran los puts o ese tipo de cosas. Los stocks son los dividendos atrapados. Entonces vos tenés que tener una solución ad hoc para eso, una mezcla de Bopreal y dólares contantes y sonantes, por ahí con 3.000 millones de dólares efectivos y con un esquema de tipo Bopreales solucionás el problema y ahí podés abrir el cepo, y al principio no deberías tener ningún problema y estaría cotizando al valor actual, digamos, del CCL, pero no tendrías que tener ningún problema. Lo que pasa es que el esquema quedaría muy expuesto a la fragilidad financiera de la que yo te hablo. Si mañana tenés una especie de efecto tequila y vos no tenés dólares en el Banco Central, cosa que no tendrías para intervenir cambiariamente, y tenés un desastre acá. Tenés un desastre porque la devaluación puede ir a 100% de suba del dólar en pocas semanas. Pero para un segundo, te hago otra pregunta sin chicanas. Si hubiese ocurrido lo que ocurrió en Brasil o lo que estamos viendo en las últimas semanas con toda la región depreciando, bueno, y sobre todo Brasil, una devaluación que no se veía hace muchísimo tiempo. Y el escenario económico fuera el del año pasado, es decir, cepo con brecha de 200%, 150%, hubiese sido un caos. Es decir, la brecha la ibas a buscar a un dólar sin techo. Bueno, no, es contrafáctico, pero ni siquiera me parece que ahora es el tema relevante que hubiera pasado. Sí, también No, pero te lo pregunto si porque no hubiera habido sequía, si no hubiera habido sequía. Se movió 10% el dólar blue, se movió 10% el dólar blue, el financiero. El Banco Central hizo una apuesta fuerte con dólar y con bono de 2 días y lo planchó. Está bien, estamos en un entorno todavía, en este entorno, por eso, si vos mañana levantaras el cepo, yo creo que no pasa nada en Argentina, no pasa nada malo. Es decir, porque estás en una buena onda, todavía tenés un montón de dólares que entraron por el blanqueo que todavía se van a volcar al sistema financiero. No sabemos si van a ser 5.000, 6.000, 7.000, pero todo el mundo está expectante de toda la buena onda. Lo del real, o lo de esta semana cuando empezó a subir el dólar, fue como una interrupción, diría bastante pasajera, en una cosa que viene bien, porque viene bien la baja de la inflación, viene bien el riesgo país. Estamos en una buena onda con una interrupción momentánea. Y estuvo bien, el gobierno interviene, algunos podrán decir no debería intervenir, pero interviene con poco y lo logra domar al mercado. Pero no estamos hablando todavía de algo de envergadura.
O sea, yo lo que creo, ¿por qué no levantás el cepo? Digamos, si fuera, ¿por qué el gobierno no levanta el cepo? Porque en el fondo tiene miedo, porque vos tenés un amortiguador con la brecha cambiaria. Te sube primero la brecha, pero la inflación todavía no se mueve, nada. Ahora, si vos tenés el dólar flotando, tenés más riesgos. ¿Y Y cuáles son porque los riesgos? está construyendo todavía reputación en base al ancla fiscal. Por eso te decía, la gran diferencia respecto Pero, al año pasado, por eso achicó la brecha y demás. Además, la emisión cero, el ancla fiscal, y están construyendo reputación con eso. Y están construyendo fortaleza política con la desinflación. Si bueno, ese 10% de suba hubiese sido sobre el tipo de cambio único, sin cepo, como le pasó a Macri, por un lado se te desarma la deuda en pesos. Tenés un problema con la renovación de deuda en pesos si vos permitís que en 3 días te suba 10-15% el dólar único. Y por otro lado, tenés un traslado a precio en la economía argentina. Todavía seguimos, es decir, pasó un año del régimen bueno, inflacionario muy, muy está elevado. bien. Si vos no tenés, está bien, pero vamos a ponerlo así. Vos con cepo, sin ponerle que vos seguís con el cepo, porque si no vamos a terminar valorando demasiado, exageradamente el cepo, porque si vos tenés el cepo y mañana tenés una cosa de más envergadura, el dólar te sube 50% y tenés un grave problema con la brecha. Hoy, este esquema económico no resiste una brecha del 50-60% porque sería un gran fracaso después de haberla tenido en 10% durante un tiempito o 15%. Entonces vos decís, che, ¿qué pasa? Y ya vas a empezar a ver los exportadores que no te liquidan, empiezas un lío con la importación. Entonces, hoy la brecha, ¿cómo te puedo decir? Ya estás en un esquema donde incluso el gobierno ha logrado instalar muy bien la idea de que con mi ley no se jode y que va a haber siempre equilibrio fiscal o por lo menos superávit primario. Y ya eso es un logro importantísimo que tiene el gobierno, pero ya lo logró. Eso parte ya lo logró y yo creo que nadie duda. El gobierno dice, la gente piensa, los mercados, mira, el gobierno va a hacer cualquier cosa. Si necesita ir contra los jubilados, contra el universitario, contra lo que sea, pero el gobierno ya instaló la idea que sí o sí va a haber superávit primario, cualquiera sea el costo político aparente, porque finalmente le redunda positivamente políticamente. Entonces, vos podés decir, sí, está bien, como hay elecciones, yo ahora me quedo en el molde, tengo la inflación baja, el PBI creciendo, la pobreza bajando y gano las elecciones y después empieza otro partido. Pero bueno, ese otro partido, ¿qué significa? Que vas a liberar el cepo en qué condiciones. Está bien, vos decís con la inflación baja, todo fenómeno. Pero nuevamente, vos te vuelvo a decir, en el 95 vos tenías inflación bajísima, con la convertibilidad a pleno. Equilibrio fiscal, primario, lo habías ya logrado. Eh, aunque había un deterioro en el margen, tenías Caballo en su esplendor, Menem en su esplendor. Tuviste un lío en México, que es un país que no teníamos prácticamente ninguna relación, y acá cayeron 20% de los depósitos. Y tuviste que satisfacerlo con el Banco Central dando reservas y poniendo a la convertibilidad al borde del colapso. ¿Quién te salvó? Te salvó Clinton, porque le dio 40.000 millones de dólares a México. Si no, seguramente la convertibilidad hubiera colapsado. Entonces, yo lo seguía muy de cerca porque, digamos, evaluábamos a 50 bancos y algunos bancos que evaluábamos los contábamos en días de vida, porque habían perdido 80% de los depósitos. Entonces, lo que te quiero decir que vos tenés que estar preparado para esos shocks, no para esto, que todavía es un shock pequeño, sino para shocks más grandes, que pueden venir no solo del sector externo, sino de la política, porque si no estás exento que políticamente algo le pase mal al gobierno o lo que fuera, y de pronto la imagen caiga fuerte y todo el mundo se piense, uy, esto viene mal, mañana vuelve el kirchnerismo, lo que sea, o le vaya muy bien a Cristina en Buenos Aires o lo que fuera, vos tenés que estar preparado con el sistema cambiario, lo que vos comentabas de Bolivia, que mira, tuvieron shocks políticos pero tenían reservas. Argentina tiene que tener un esquema cambiario a prueba de shocks externos y shocks políticos, si no, a la primera de cambio todo se desmorona.